Muchas gracias, Maciej, por tu excelente presentación. Y yo tengo el honor de presentar al doctor Edgardo Cristiano, conocido por todos nosotros, director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, quien nos va a hablar sobre epidemiología y datos de la vida real en Latinoamérica, en lo que tiene que ver con enfermedad relacionada a MOC. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Junior Carnero, por tu presentación y muchísimas gracias también por haberme cedido algunas diapositivas que voy a usar en esta presentación. Lo mismo que agradezco también a la doctora Liliana Patruco, que también me cedió algunas diapositivas que son prestadas. Así que luego de estos agradecimientos, el título de mi charla les cuento que serán algunos datos sobre epidemiología de MOGAD, que es una enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOC, y les voy a mostrar algunos datos de Latinoamérica relacionados a su epidemiología. Lamentablemente no son muchos, pero trataré de contarles un poquitito qué datos tenemos. Antes de eso, de todos modos, quisiera repasar con ustedes algunos datos históricos sobre la aparición y la definición de estas enfermedades del espectro y de MOGAD para situarnos un poquitito en el contexto, aunque mis colegas que han hablado con anterioridad seguramente también lo han dicho y algunos lo reforzarán. Pero creo que no está de más repetir y reforzar algunos conceptos. Estos son mis conflictos de interés y esta diapositiva, autoría del doctor Carnero Contente y del doctor Jorge Correale, en un trabajo que todavía está bajo revisión, es muy linda porque nos muestra la historia desde 1894, cuando De Vick y sus colaboradores describen los hallazgos anatomopatológicos de una enfermedad que luego fue llamado de esa manera, enfermedad de De Vick o síndrome de De Vick, que se caracterizaba fundamentalmente por el ataque simultáneo o sucesivo a nivel de los nervios ópticos y de la médula espinal. Luego McAlpine, en el año 27, la considera una forma particular de esclerosis múltiple. Más tarde, con la resonancia magnética, empieza a diferenciarse esta entidad de la esclerosis múltiple, pero el verdadero gran paso fue dado en el año 2004-2005, cuando desde la Clínica Mayo se aísla un antígeno que es, o un anticuerpo, mejor dicho, que es el anticuerpo antiacuaporina 4, que se lo detectó como causante de esta enfermedad y fisiopatológicamente separó definitivamente a la neuromielitis óptica de la esclerosis múltiple por un comportamiento fisiopatológico absolutamente distinto. De hecho, después se desarrollan criterios donde obviamente parámetros de resonancia clínicos y de seropositividad para antiacuaporina 4 permiten clasificar con determinados grados de certeza esta nueva entidad. El asunto es que varios años después, en pacientes con anticuerpos antiacuaporina 4 negativos, se encuentran otros anticuerpos contra MOC. Esos anticuerpos se vio que atacan, digamos, otros lugares del sistema nervioso central, como ahora les voy a mostrar, y que hicieron que la enfermedad relacionada a anticuerpos anti-MOC fuera considerada también una nueva entidad aparte, y por lo tanto el mensaje fundamental de hoy es que
Dentro de las enfermedades parecidas a la esclerosis múltiple, deben tenerse muy en cuenta estas enfermedades del espectro NMO, tanto antiacuaporina positivas como anti-MOC positivas. Y también, obviamente, resta un grupo de pacientes con anticuerpos negativos para ambas que todavía son motivo de controversia, como verán. Y es muy importante esta diferenciación, sobre todo porque en los últimos años se han aprobado al menos 3 tratamientos específicos para aquellos pacientes con enfermedad del espectro NMO, con anticuerpos positivos, que deben ser claramente diferenciados del tratamiento de la esclerosis múltiple, porque inclusive fármacos utilizados para el tratamiento de la esclerosis múltiple pueden empeorar algunas de estas entidades. Por lo tanto, reconocerlas es sumamente importante. Bien, ¿qué significa enfermedades del espectro NMO? Como ustedes seguramente saben, implican o engloban una amplia variedad de manifestaciones clínicas, y en aquellos pacientes que son seropositivos para aquaporina 4, los eventos característicos son la neuritis óptica, las mielitis, especialmente aquellas longitudinalmente extensas, aunque no necesariamente, el síndrome de área postrema, síndromes de tronco, síndromes diencefálicos y síndromes cerebrales. La mayor parte de estos pacientes tienen recaídas, como veremos después, y frecuentemente coexisten con otras enfermedades autoinmunes. Por otro lado, los pacientes antiacuaporina 4 seronegativos, que son el restante 30%, tienen un curso monofásico más frecuentemente que aquellos seropositivos, pero es en este grupo donde podemos encontrar a pacientes seropositivos para MOC. Y acá está el punto importante de la charla y lo que yo quiero recalcar. En estos pacientes que son antiacuaporina negativos, es menos frecuente la asociación con otras enfermedades autoinmunes, y en este grupo las presentaciones clínicas más frecuentes son la neuritis óptica, simultánea y bilateral o no, y la mielitis. Fíjense, esto simplemente es para mostrarles o para reforzar el concepto anterior. Tengan en cuenta que aún utilizando las mejores técnicas para la detección de anticuerpos, que en este caso sería por células, por el método de células transfectadas, un 30% de los pacientes con enfermedad del espectro NMO son seronegativos. Y de este 30% de seronegativos, un 20% de ellos son positivos para anticuerpos anti-MOC. Tengan en cuenta estos valores. Por supuesto que el 20% del 30% seronegativos para antiacuaporina 4 es relativamente poco, pero estos pacientes existen. Por lo tanto, en el momento del diagnóstico y en la estrategia diagnóstica, es muy probable que ustedes deban pedir títulos de anticuerpos antiacuaporina 4 y anti-MOC en forma simultánea cuando la clínica y las imágenes son sugestivas de estas entidades y no parecen, digamos, una esclerosis múltiple típica. Bien, ¿qué es MOC? MOC es una glicoproteína de membrana del oligodendrocito, forma parte de la mielina, es una de las proteínas de la mielina, una parte muy baja, solo es menos del 0.05 del total de proteínas.
Está relativamente expuesta porque es externa y por lo tanto parecería ser muy accesible a los anticuerpos. Y como dice en el último párrafo, el desarrollo de nuevas técnicas ha podido detectar la presencia de estos anticuerpos anti-MOC e identificar una entidad nosológica diferente con criterios diagnósticos y manejo terapéutico específicos. Bien, esta ilustración es solo entonces para recordarles que la enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOC es una oligodendropatía donde lo que atacan los anticuerpos es a esta proteína de la que hablamos, que está situada en el oligodendrocito y concretamente en la mielina, mientras que en el lado opuesto, a su derecha, vean ustedes que antiacuaporina 4 ataca específicamente a el pie del astrocito y es por lo tanto una astrocitopatía que afecta los canales de agua donde estos astrocitos forman parte de esa estructura. Así que dos entidades distintas, dos antígenos distintos y dos localizaciones distintas y dos mecanismos fisiopatogénicos claramente distintos. Por lo tanto, también con terapéuticas distintas. Bien, algunas consideraciones prácticas. Tengan en cuenta que el método más sensible para la detección de anticuerpos anti-MOC, al igual que para la detección de anticuerpos antiacuaporina 4, es mediante la técnica de células transfectadas. Esta técnica es la más sensible y específica. Y algunas cosas prácticas. El 60% de los pacientes pediátricos y el 40% de los adultos con ADEM pueden tener este anticuerpo y por lo tanto es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo en los neurólogos que vemos pacientes con ADEM, estudiar esta posibilidad si no son casos muy típicos. El 20% de los pacientes, de vuelta, con seronegatividad para anticuerpos antiacuaporina 4 pueden tener anticuerpos anti-MOC. El 20% del total de los pacientes con mielitis longitudinalmente extensas tienen anticuerpos anti-MOC y el 10% de los pacientes con neuritis ópticas recurrentes y un 2% de aquellos con evento único de neuritis óptica también lo tienen según los números de la Clínica Mayo. Obviamente estos números podrían estar sesgados por la cantidad de estudios que reciben en Clínica Mayo relacionados a estas enfermedades, pero bueno, el doctor Jurincic, por supuesto, va a aclarar bastante más esta situación. Bien, esta diapositiva la puse para que veamos rápidamente los criterios diagnósticos propuestos para enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOC. Estos pacientes deben reunir alguna de las siguientes manifestaciones clínicas. Tener una encefalomielitis aguda diseminada, o sea, una ADEM, pueden tener una neuritis óptica, pueden tener una mielitis transversa, ya sea longitudinal, extensa o no, un síndrome encefálico de tronco cerebral o combinación de cualquiera de las anteriores. Pero sí es muy importante que además de alguna de estas manifestaciones clínicas tengan también anticuerpos anti-MOC positivos en suero, por supuesto, y que además, como siempre,
en este tipo de enfermedades se excluyan diagnósticos alternativos. Acá hay un pequeño tip, y es que cuando los anticuerpos son negativos en el suero, pero la sospecha clínica es alta, uno puede determinar los mismos en el líquido cefalorraquídeo, donde a veces uno puede encontrarlos cuando están ausentes en el suero, situación opuesta a la que ocurre en NMO. Bien, ahora sí, y para terminar, algunos datos de lo que ocurre en el mundo en cuanto a su epidemiología. Fíjense ustedes que en la columna de su derecha, vean ustedes la frecuencia de pacientes con enfermedad relacionada a MOC en pacientes aquaporina 4 negativos. En Oxford, el 80% de los pacientes seronegativos para aquaporina 4 resultaron positivos para MOC, con una variabilidad tremenda en el resto del mundo. Fíjense, para Río de Janeiro, 7%, para Argentina, como les voy a mostrar en un trabajo, casi un 30% de los pacientes seronegativos para antiaquaporina 4 resultaron positivos para MOC. Bien, es muy interesante este estudio, que fue a buscar la coexistencia de ambos anticuerpos en adultos y en pacientes pediátricos. Del lado izquierdo y en azul, y donde yo estoy tratando de poner el cursor, vean ustedes que de 7.200 adultos testeados en forma simultánea, encontraron que solo 7, o sea, el 0,1% tenían ambos autoanticuerpos. Y por el lado de los niños, no encontraron ningún paciente que tuviera ambos anticuerpos en forma coexistente. La moraleja de esto es que el paciente tiene o anticuerpos antiaquaporina 4, o tiene anticuerpos anti-MOC, o no tiene ninguno de los dos. Pero su coexistencia es absolutamente infrecuente o directamente no existe. Bien, en este trabajo de Douglas Sato, muy interesante, él nos muestra algunas diferencias que él encontró entre pacientes con anticuerpos antiaquaporina y anticuerpos anti-MOC. Y concentrémonos acá en la columna de la izquierda, donde él vio que aquellos pacientes con anticuerpos anti-MOC, el número de ataques era mucho menor, era más infrecuente también el ataque simultáneo a ambos nervios ópticos y a la médula espinal. El número medio de ataques era menor, y por lo tanto su EDSS también era menor, lo que hablaría en principio de una mayor benignidad de esta entidad versus neuromielitis óptica aquaporina 4 positiva. Bien, en Argentina, un grupo de trabajo muy importante en cuanto a calidad y cantidad de miembros, y a través de un registro nacional intentó ver qué porcentaje de pacientes antiaquaporina 4 negativos fueron positivos para anticuerpos anti-MOC. Y sobre un total de 165 pacientes, de los cuales 79 fueron antiaquaporina 4 positivos, se encontró que alrededor de
un 30% de los pacientes seronegativos para antiacuaporina 4 eran positivos para anti-MOC. O sea, esto demuestra la importancia de testear a aquellos pacientes negativos para antiacuaporina 4 con estudios para detectar anticuerpos anti-MOC. Bien, para ir terminando, un estudio de Yara Fragoso de Brasil, donde ellos encontraron que para una positividad para antiacuaporina 4, ellos encontraron que el 62% eran positivos, mientras que el 3% de estos pacientes presentaron anticuerpos anti-MOC del total de pacientes, ¿no? O sea que esto refuerza la idea de que los anticuerpos anti-MOC o la enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOC no es una cosa tan excepcional y que por supuesto debe ser estudiada ante la duda diagnóstica o en el periodo diagnóstico. Para terminar, estas son las conclusiones de lo que les conté. La prevalencia de estas enfermedades, de ambas enfermedades, NMO y enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOC, podría ser entre 4 y 10 por cada 100.000 habitantes. Probablemente en determinadas regiones sea menor inclusive. Es mayor en la población negra y asiática. Es más común en el caso de antiacuaporina 4 en mujeres, llegando a una relación de 9 a 1 en algunas series, pero no así para MOGAD, donde la relación hombre-mujer es muy similar. Estas enfermedades típicamente se presentan entre los 30 y los 40 años. MOGAD es más frecuente en pediátricos que en adultos, tengan en cuenta esto, aunque ambos, por supuesto, pueden aparecer a cualquier edad, y cuando estas enfermedades aparecen después de los 50 años, su pronóstico es peor. En cuanto a la presentación y los síntomas, comúnmente estos pacientes debutan con ataques de neuritis óptica o de mielitis transversa. Los pacientes con enfermedad del espectro NMO tienen menos recuperación de sus recaídas y por lo tanto más secuelas que aquellos pacientes con MOGAD. Y finalmente contarles que según las distintas series, el curso recaídas es mucho más frecuente en pacientes con enfermedad del espectro NMO que en pacientes con MOGAD. La discapacidad, como ustedes saben, en ambas enfermedades se acumula con las recaídas, no habiendo progresión entre las recaídas a diferencia de la esclerosis múltiple, y parecería que la población negra tiene mayor mortalidad. Les agradezco mucho y espero encontrarlos pronto en un nuevo encuentro.